Muy buen día, que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarme una vez más en estos videos sobre la lectura de la Biblia. El día de hoy vamos a ver los capítulos 17, 18, 19 y 20 del primer libro de Crónicas, los cuales nos hablan acerca del rey David y principalmente del pacto que Dios hace con él. Sin embargo, aquí quiero hacer una observación. Si usted quiere estudiar más a profundidad este tema, ya lo vimos anteriormente cuando leímos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Así que, si usted quiere refrescar este tema, si ya lo leyó, si ya ha visto el video, pues puede buscar en este mismo canal, en la lista de reproducción, busquen donde está el segundo libro de Samuel. En el video que corresponde al capítulo 7, ahí les hablo un poco más acerca de este pacto que Dios hace con David. Así que ahora solo voy a hacer un breve bosquejo de este mismo tema, pues para no repetir lo que ya dije en el video anterior. Y solo quiero resaltar un par de cositas que yo creo que vale la pena mencionar. Mientras yo leía este pasaje, pues fue algo que vino a mi espíritu. Luego me fui a ver el video que ya había grabado sobre este tema, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y pues no quiero repetir lo que ya dije, pero solo quiero recalcar algunas cosas que pues el Espíritu puso en mi corazón para este video. Entonces, comienza diciendo en el capítulo 17 del primer libro de Crónicas: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí que yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Sin embargo, vemos que después Dios no permite que David le construya la casa, ya que al ser David un rey guerrero, pues sus manos estaban manchadas con demasiada sangre, y Dios no le permite que haga esto, sino que lo hace su hijo Salomón. Aquí hay un par de cosas que quiero mencionarles, que a mí, aunque es un tema que ya vimos, pues volvieron a tocar a mi espíritu, y está en el versículo 7. Dice: por tanto, este es Dios hablando. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Esto a mí siempre toca mi corazón, porque vemos aquí como Dios recalca el hecho de que fue Él el que lo trajo de detrás de las ovejas. ¿Hasta dónde se encontraba el rey David? Detrás de las ovejas. Fue despreciado por su propio padre, incluso por el profeta. Pensaba que iba a ser otro al que iba a ungir como rey por la apariencia. Cuando fueron invitados a la cena, a la reunión con el profeta Samuel, pues ni se acordaban de él, lo mandaron a llamar, él estaba cuidando las ovejas y detrás de las ovejas. Y desde allá Dios lo saca y lo convierte en el rey más poderoso de la nación más poderosa, bíblicamente hablando, que fue Israel hasta el día de hoy. Y es un nombre, como aquí vemos que se cumple esta profecía, Dios le hizo un nombre que hasta el día de hoy, miles de años después, lo seguimos mencionando, el famoso rey David. También dice más adelante en el versículo 14: sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Y esto se cumple cuando a través de su descendencia, el rey David, pues nace Jesucristo, cuyo reino es eterno y vive para siempre. Por eso cuando Jesucristo andaba en la tierra, se le decía: Jesús, Jesús, hijo de David, haciendo referencia ¿a quién? Al rey David. Y esa era la esperanza que tenía el pueblo de Israel, que de las entrañas o de la descendencia del rey David iba a salir otro rey. Y el pueblo pensaba que este rey iba a ser como similar al gobierno del rey David, que fue guerrero, que lo libró de los enemigos. Por eso cuando Jesús nació y se le consideraba el Mesías, era ese que ellos estaban esperando para que los liberara de la esclavitud que ellos todavía tenían, porque estaban bajo el dominio del gobierno romano. Entonces para el pueblo judío pues sí fue una confusión y fue difícil aceptar a Jesucristo, porque no era la idea que ellos tenían de un rey. Ellos no entendían que el reinado que Jesús traía era un reinado espiritual, no era un reinado de guerra física, de levantarse contra el gobierno. No, Jesús no venía a hacer eso ya, eso era otra temporada.
Por eso es de entender también el sentimiento del pueblo judío que rechazaron a Jesús. O sea, también hay que ponerse en el contexto de los judíos para entender todo este proceso que ellos pasaron y por qué rechazaron a Jesucristo. Entonces, continuando acá con la lectura, en el capítulo 18 se nos habla de que David extiende sus dominios. Vemos que aquí ya Dios le dice que Él lo va a librar de sus enemigos, que Él le va a dar la victoria. Y algo que me llama mucho la atención y que se menciona 2 veces en el capítulo 18, está en el versículo 6 y en el versículo 13, que dice, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Versículo 6 del capítulo 18. Y nuevamente en el versículo 13 del capítulo 18 dice, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Era Jehová, era Dios el que permitía que David ganara, porque la mano de Jehová estaba con él. Pero algo que yo mencioné en el video del segundo libro de Samuel capítulo 7, y es muy importante, y ahí lo explico con más profundidad, es que sí es Dios el que da la victoria, pero David era el que salía a la batalla. Algo que es un error, y por eso lo vuelvo a mencionar en este video, es que los cristianos tenemos esa falsa creencia de que cuando Dios va a hacer algo por nosotros, Él lo va a hacer sobrenaturalmente y nosotros nos tenemos que quedar sencillamente quietos y no hacer nada. Y no es así en la mayoría de los casos. Cuando queremos que Dios nos dé la victoria en una batalla que estamos atravesando, tenemos que salir al campo de batalla. Si queremos que Dios nos sane de una enfermedad, tenemos que hacer la parte humana nosotros, tenemos que cuidarnos. Si tenemos una enfermedad que ya el doctor nos dijo, mire, tiene que seguir estas recomendaciones, seguir esta dieta, hacer ejercicio, tomar ciertos medicamentos. Hay que hacer todas las indicaciones humanas y pedir a Dios por un milagro. Y Dios va a hacer su obra, por supuesto, pero no podemos esperar que Dios nos sane, aunque Dios lo puede hacer. Yo no estoy diciendo que no, Dios puede hacer un milagro sobrenatural. Pero ¿cómo podemos esperar que Dios sane nuestro cuerpo si nosotros primero no lo cuidamos? Si, por ejemplo, yo padezco de diabetes, yo sé que no tengo que tomar sodas porque eso es un veneno para mí, no lo puedo tomar. Le estoy pidiendo a Dios que me sane, pero sigo tomando sodas. Y vamos a suponer que Dios hace el milagro, me sana de la diabetes, pero al día siguiente yo vengo y me tomo una soda, se me sube la diabetes, aunque ya Dios me haya sanado porque yo estoy destruyendo mi propio templo. Entonces, por eso muchas veces nos decepcionamos cuando le pedimos a Dios por algún milagro y Dios no lo concede, pero hay que analizar toda nuestra vida, todas nuestras circunstancias. Un milagro es algo sobrenatural. Definitivamente un milagro es algo que rompe con las leyes de la naturaleza, que es algo que hubiera sido imposible por la mano del hombre. Es así. Por ejemplo, yo estoy en una quiebra financiera, no tengo ni un centavo y milagrosamente aparece una persona y me va a donar dinero. Por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que todos desearíamos. Y Dios lo puede hacer, definitivamente. Pero si yo no he aprendido la lección, si yo no sé cómo administrar el dinero, si no soy una buena mayordomo de lo que Dios me ha dado, entonces difícilmente Dios va a hacer ese milagro en mi vida. Entonces, yo creo que esto ha hecho que muchos cristianos nos decepcionemos de Dios, aunque suene así fuerte y feo, pero pues lamentablemente es así porque no entendemos el contexto en el cual Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas. Dios aquí le daba la victoria a David, es verdad, pero porque Dios conocía el corazón de David y sabía que David salía a la batalla, salía a pelear, estaba constantemente en oración con él. ¿Cómo Dios no lo iba a acompañar? ¿Cómo? Entonces, si hubiera sido otra persona, vamos a ver el caso real de Saúl, por ejemplo, que Saúl no consultaba a Dios, que cuando vemos un caso en el cual Saúl tenía que ir a una batalla y estaba desesperado porque el profeta no llegaba para consultarle si debía ir o no debía ir, entonces Saúl se apresura y él toma la decisión y él consulta con Dios a su manera, actúa alocadamente, pues Dios no le da la victoria, Dios no va a estar con él, lo deja que haga lo que él quiera con sus fuerzas humanas. En cambio, cuando nosotros hacemos nuestra parte, cuando nosotros estamos en una comunión, en una relación con Dios, cuando hacemos las cosas en su perfecta voluntad, Él siempre nos va a dar la victoria. En el capítulo 18 también aquí hay un pasaje que me llamó la atención, quiero mencionar. Dice en el versículo 14, dice, reinó David sobre todo Israel y Jehová y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Es decir, fue un buen gobernante, impartía justicia. ¿Por qué?
Porque se dejaba guiar por Dios, no por los razonamientos humanos, no por las leyes humanas, sino por las leyes espirituales que son perfectas, que Dios les había dado. David fue un gobernante justo, gobernaba con justicia. Eso es tan importante, porque tenía esa sabiduría que Dios le daba. Aunque no fue el hombre más sabio como Salomón, ¿verdad? En toda la tierra, como se dice de Salomón, pero definitivamente David fue un ser excepcional en todo lo que hacía, como guerrero, como gobernante, como adorador, como líder. Fue una persona de excelencia, una persona conforme al corazón de Dios, a pesar de los pecados que cometió, pero se arrepentía. Vemos que algo también aquí que vale la pena resaltar es que David pasaba tanto tiempo en comunión con Dios, y esto le permitía estar constantemente en esa atmósfera espiritual, en esa conexión con Dios. Y eso nos enseña a nosotros, si tenemos que rescatar aquí una lección para aplicar a nuestras vidas, es que en nuestra vida tan agitada que llevamos todos los días, tan estresada, el famoso estrés, que estamos tan ocupados, todos los días es necesario que hagamos una pausa y oremos y meditemos y hablemos, estemos a solas con Dios. Porque para que David se haya puesto a pensar un día así, ay, qué bonito mi palacio, y de repente le venga así como por revelación, yo estoy en un palacio cómodamente con tantos lujos, oro, plata, lino, todo tan precioso para mí que soy un ser humano. ¿Y cómo es posible que el arca de Dios esté en ese templo en cortinas? Para que David llegara a esta conclusión, tuvo que haber tenido un momento de soledad y de meditación. Es importante para nosotros que en nuestro día a día dejemos un espacio de tiempo, de soledad, que dediquemos unos minutos a la lectura de la Biblia y a escuchar a Dios, a cerrar nuestros ojos, a estar en paz, en quietud, y esperar a que el Espíritu Santo nos revela aquello que necesitamos saber, tanto para nuestra vida espiritual como para nuestra vida diaria, para la toma de decisiones, para administrar las cosas que Dios nos ha dado, para solucionar los problemas que tenemos. Es necesario que hagamos una pausa en nuestro día a día, no de vez en cuando, a diario. Esto es indispensable para una buena salud espiritual, mental. Para tener paz es necesario volver a nuestra fuente, porque sabe que uno sale todos los días corriendo al trabajo, los afanes de la vida, los hijos, el esposo, la esposa, el trabajo, los problemas aquí, los problemas de dinero, los problemas en las relaciones, los problemas con los compañeros, tantas situaciones, los problemas con la salud. Es necesario, en medio de tanto caos en nuestra vida diaria, que volvamos a nuestro centro, que es Dios, que afirmemos nuestros pasos en Él, y sobre todo lo ideal fuera en la mañana, desde que nos levantamos, antes de enfrentar al mundo, que nos carguemos en las fuerzas de Dios, que pongamos en Él todos nuestros afanes y que sepamos que Él va a guiar nuestros pasos a lo largo de nuestro día. Sino que lo que sucede es que muchas veces nos levantamos tarde, corriendo, nos bañamos, nos cambiamos, salimos, que se me hace tarde para el trabajo, que los hijos para la escuela, que tengo que hacer esto, que se me olvidó esto, que, Señor, esto. Y salimos a enfrentar el mundo desprotegidos, sin nuestras armas espirituales. ¿Cómo pretendemos que Dios nos dé la victoria si no nos hemos puesto la armadura temprano, si no hemos recargado nuestras fuerzas con la fuente que es Dios? Es que definitivamente la vida del rey David es y debe ser una inspiración para nosotros. Mire, yo estoy tan emocionada que yo quisiera que ya entráramos a ver el libro de los Salmos, que yo creo que tengo como hasta ansiedad, que estaba yo orando sobre eso precisamente ayer, porque estoy tan ansiosa de entrar a estudiar más acerca de los Salmos, que quisiera ya pasar por alto los libros que me faltan, pero entonces como que Dios me reprendió y me dijo, no puedes estar ansiosa porque la ansiedad es mala, y me hizo calmarme y me hizo entender que todo a su tiempo, que tenemos que ir en el orden, como ya lo establecimos. Vamos a terminar estos libros, pero ojalá que usted me acompañe para cuando lleguemos al libro de los Salmos, usted se va a dar cuenta por qué yo estoy tan emocionada. Mire, yo ya tengo como 3 o 4 libros ahí
que solo les he dado una ojeada porque no los he empezado a estudiar, porque si no se me va a cruzar todo. Ahorita estamos en otro libro, pero yo ya quiero entrar al estudio de los Salmos y compartirlo con ustedes, porque hay tanta sabiduría en ellos que yo estoy segura que nos va a hacer dar un salto sobrenatural en nuestras vidas si los estudiamos, si los aplicamos, porque los salmos tienen una serie de matices de todos los sentimientos que tiene el ser humano, desde la aflicción, la tristeza, los problemas, las situaciones, los problemas en la vida diaria, hasta otro tipo de emociones como alegría, gozo, felicidad, el futuro. Tanto que le digo, no hemos llegado allá y ya ve, yo ya estoy emocionada, ya me estoy saliendo del tema de este video. Así que mejor regresamos para acá al primer libro de Crónicas. Capítulo 19 nos habla acerca de la derrota de los amonitas y los sirios. Como siempre, aquí continúa explicándonos que Dios le sigue dando la victoria a David en todas las batallas y las conquistas que él está realizando. En el capítulo 20 nos habla también nuevamente de otra victoria. David captura a Rabá. También nos habla aquí, algo que quiero mencionar, es que se menciona que los hombres de David matan a los gigantes, y aquí se hace mención incluso de uno de los hermanos de Goliat. Eso está en el capítulo 20. Y en el capítulo 21, bueno, esto ya lo vamos a ver en el siguiente video, porque sí quiero hacer una breve explicación que se nos habla cuando David censa al pueblo. Entonces, hasta acá me voy a quedar. Yo espero que usted me esté acompañando con la lectura de la Biblia, que no únicamente esté viendo los videos, sino que usted también lea, porque como siempre le repito, puede ser que Dios a usted le quiere decir algo específico, que a lo mejor yo lo paso por alto o que Dios no lo puso en mi espíritu. Yo trato de traerle a usted aquí una explicación bien sencilla, bien clara de lo que estamos leyendo, sobre todo si es la primera vez que usted está leyendo la Biblia. Yo quiero hacer ese enlace para que usted no se aburra cuando lee la Biblia, porque yo por experiencia lo digo, al principio uno anda un poco perdido, uno no entiende muchas cosas de la Biblia, no tienen sentido. Entonces es mi intención poder ayudarle en este proceso en su primera vez en que usted lee la Biblia, para que ya para la segunda vez pues ya sea a más a profundidad. Pero por supuesto, lea la Biblia usted en su casa, lea todos los capítulos, todos los versículos, porque en un versículo Dios le puede dar una palabra que usted esté necesitando justamente en ese momento. Para terminar, les recuerdo, voy a tratar de dejar el enlace del video de 2 de Samuel capítulo 7, en donde hago una explicación más amplia acerca de este tema. Que el Señor le bendiga, nos vemos en el siguiente video y que tenga un excelente día.